Ahora sí. Entonces les decía que la estructura arquitectónica de las tumbas que ya vimos en ese cuadrito empieza entonces en el final de la prehistoria egipcia con estas tumbas de los reyes que están localizadas en el centro de Egipto, donde el río Nilo hace un meandro. Y se han encontrado ahí estas tumbas que son extremadamente grandes, realmente grandes, con muchísimas cámaras, que la parte de abajo, con el correr de los tiempos, fue como que forrada con eh, ladrillos de adobe y recubierta por esterillas, y tenía toda la parte de arriba que les dije recién que se llama superestructura, que era la parte perecedera, lo que no quedó, pero hay vestigios de que se ponían como una especie de postes, especie no, se han encontrado restos de madera, de postes de madera que sostenía esta especie de kiosco, techo, estructura superior, como ustedes quieran llamar. Excepto estos postes que han quedado en alguna tumba enterrados en la arena, el resto no quedó absolutamente nada. Hay varias recreaciones de cómo pudo haber sido. Después, con el correr de los años, se transformó todo esto, se pasó a ser la parte superior, la superestructura con ladrillos de adobe, y mantuvo lo mismo que estaba bajo tierra, o sea, aquella cantidad de cámaras, en la parte en que se podía ingresar, porque la parte de abajo no podía ingresar más nadie, que en el momento de enterrar a la persona, todo el resto se sellaba. Entonces, la parte de arriba era donde las personas podían entrar para dejar sus ofrendas. ¿Tá? Que es lo que vimos en la visita guiada de la clase pasada. Vale, saltando la diferencia, que lo que nosotros vimos era una mastaba del reino antiguo, ya construida en piedra, y las que yo estoy hablando, eh, no hay ninguna en pie como para poder entrar, porque estaban hechas de ladrillos de barro cocido. Bien. Entonces hoy lo que queríamos hablar, ya habíamos hablado de las puertas falsas. Las puertas falsas ya existen en esta época, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos en piedra, porque es lo que más ha quedado. También vimos uno en un cajón, en un sarcófago de madera del Reino Medio, y Silvia subió una foto que ella sacó del Met y que nosotros estuvimos buscando el origen, ¿se acuerdan? Y bueno, yo bajé la foto de... En realidad está fantástico porque en el museo hicieron como que armaron la mastaba dentro del museo, y a través de la foto se puede hacer como una especie de recorrido para que uno se dé cuenta de las dimensiones. Porque a mí una de las cosas que más curiosidad me dan son las dimensiones, ¿no? Y si bien era para que una persona pudiera entrar, era sumamente angosto, o sea, los pasillos eran sumamente estrechos. Se ve que entrabas Sí. los egipcios eran muy pequeños, de estructura física, o uno entraba justito y nada más. Ay, sí, es horrible. Pero bueno, está el enlace en el grupo para el que quiera ver la cantidad de fotos que hay. Están muy buenas. Y yo nada más saqué una, en realidad bajé todas las fotos. Raro vos. Pero en realidad no les voy a mentir, las bajé todas. Pero Ah, te las puse en la carpeta una sola, que es esta de acá. Esta de claro, acá. la puerta falsa es esa. Ahí está. Esta es la puerta falsa. Pero fíjense en cómo están los muros, y es chico el espacio. O sea, era Pero, Andrea, para mí claustrofóbico. están tratando de hacer, no sé si es idéntica la reconstrucción, pero la otra vez habíamos visto, creo, en la Mm. de una que vos mostraste, es una puerta falsa que estaba en el muro y era todo como un hall que tenía. Sí, pienso que
Deben de ser diferentes según el dueño de la tumba Claro, deben ser diferentes. y Esta el me llamó poder adquisitivo que tuviera. claro, esta me llamó la atención porque el espacio se nota estrecho, ¿no? Sí, Pero bueno, esta es la puerta falsa y la mastaba está bastante bien reconstruida dentro del museo. Yo no sé ahora, sí. pero hubo un tiempo que estaba en exposición. No sé si sigue estando armada así, pero vieron que los muros estaban totalmente pintados. Sí. Generalmente cuando hacen este tipo de reconstrucción en los museos los dejan. Claro, No hay una política que sea por un tema de exposición, por ahí, no permanente, sí, una sí. transitoria, pero generalmente los dejan. Sí, igual hace unos años hubo una exposición sobre, de una donación de un museo que no decían cuál, sobre objetos del Reino Medio y ahora no existe más, o sea, quedó en la página del museo, pero no existe. Bien, Ojo que el Met tuvo, no sé si uno o dos juicios que le hicieron por exponer artículos expoliados, o sea, que fueron llevados a Egipto, a Estados Unidos, sin permiso y conocimiento del gobierno egipcio. no, Creo que hubo uno o dos hace unos años atrás, unos juicios y los perdió, tuvo que devolver todo. no, pero esto decía de préstamo, era de una exposición en préstamo. Ah, Eh, mira. pero era todo un montón de objetos del Reino Medio y solamente quedan, o sea, están las fotos y la información en la página, pero no se pueden bajar las fotos. O sea, sí, Esta está toda, yo las toda bajé, armada, sí, o así. sea, pero Y bueno, tiene la otra, cuestión es tiene que, otra. Pará, Andrea, espera, está hablando Silvia. No, que esta además tiene otras salas más. Si son bien angostitas, pasabas ahí y si entraban dos, quedabas medio apretado. Y tiene otros, como otras salas también. Creo sí, que eso sigue ahí, no lo sacaron. Es muy grande Pero el ala lo que hay en el Met. sí, me imagino que sí. el Sí, tema es que a veces para hacer la recreación tienen que achicar las dimensiones, ¿no? sí, pero no creo que en este caso hayan podido achicar, porque si no, no encajan las piedras, no encajarían los muros. Rubén, Está decía, bien. La semana pasada se habló como que estas puertas falsas eran como la frontera entre la parte, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es un poco entendí yo. exacto. Pero no sé por qué el concepto de falsa. ¿Por qué se le llama puerta falsa? Como si fuera una puerta que no fuera la real o algo por el estilo. ¿Por qué? O como un engaño, no sé. No, fuerza, puerta falsa porque no conduce a ningún lado físico en realidad. Ah, por eso se llama falsa. Claro, por eso es falsa y por eso solamente tiene la estructura de una puerta y por eso esto es absolutamente angosto. O sea, ¿Mm? tiene todo el dibujo de una puerta, pero en realidad una persona no puede pasar por acá. Es simplemente algo Perfecto, simbólico. Lo de la perfecto. puerta falsa, te soy sincera, no sé si no los pusieron las egiptólogos que lo descubrieron y le pusieron ese nombre, porque andás a Claro, ver porque cómo es se una llamaba puerta que eso no en es la puerta. antigüedad. ¿Eh? Claro, Es una una puerta puerta que no es que no es puerta. puerta. Claro, es una puerta que no es puerta, Es pero no, simbólica para que pase el K de Acá, la, seguro. ¿no? claro. Claro. Sí, sí. Lo que yo Por digo es ahí es que no. donde salía y volvía, acá. Entrar Ahí está. así, Claro, salía es y lo que entraba. nosotros, claro, es lo que nosotros llamaríamos una puerta ciega. Ahí Ahí va. Sí, está. ahí Claro, va, Claro, sí. No conduce a claro. ningún lado. Pero no Pero no sabemos sabían cómo si lo tenía llamaban los alguna, egipcios. Perdón, la Julia. falsedad tenía alguna otra concepción, alguna otra consideración. Claro, no, tiene que ver con eso, que no lleva a ningún lado. Diferente es otras partes de la mastaba, que sí le conocemos el nombre, eh, que es donde estaban los nichos, aquellos donde estaban las estatuas. ¿Mm? Bueno, eso sí les conocemos el nombre, que en este momento se me borró. Lo tenía un minuto antes de decirlo y se me borró el Serdab. Ah, pobre de mí, me acordé. Los nichos donde estaban las estatuas de los muertos, vamos a ir para atrás. Acá, estos nichos se conocen como Serdab. verdad. Exacto.
Estos, sí, ¿Cómo? estos nichos se conocen como serdab. Ese es el nombre egipcio. El de la puerta no sabemos cómo lo llamaban ellos. Está buenísima esta, con el friso está fantástica. Bueno, A dentro mí lo que de, me sigue, a mí lo que me sigue asombrando son los colores tan vívidos como están. Está bien que no han tenido un deterioro debido al ambiente, ¿no? Están en lugares cerrados, que no les da el sol, pero me siguen asombrando los colores, me siguen Se maravillando. mantiene. sí, Se mantienen. Sí, sí. sí. Bien, Perdón, las recreaciones que van a otros países, sí. ¿de qué son? ¿Son fotografías o son construcciones matrices? ¿Las que, Julio? No te entendí. Las No, las Las, recreaciones que Rosario creo que dijo que en Estados Unidos había ocurrido, o Cristina había dicho de que había habido un juicio por exhibir material no. egipcio. ¿Qué es eso? no, normalmente son piezas auténticas. ¿Eh? Generalmente son piezas auténticas. ¿Cómo es el Ah, nombre no me sale el nombre del señor, por eso. Julio es. Julio. Sí, sí, sí. No, Julio, generalmente se exponen piezas auténticas. No te Ah, olvides que a fines del 19 y mm, comienzos del 20, quienes excavaban, los arqueólogos, entre comillas, y muchas sí, veces eran millonarios, diletantes, que ponían la plata, excavaban los arqueólogos, en un principio sin permiso del gobierno egipcio, luego con el tiempo, como Egipto era colonia británica, se les dio el permiso para que excavaran, tenían que pedirlo, y les daban por X cantidad de años, y muchas veces se lo llevaban para su casa. Al momento de morir esas personas, lo donaban al Met o lo donaban a algún museo y ujú. pasaban a formar parte legalmente de las colecciones. Pero hubo muchos otros que no eran legalmente, y Ah, bueno, porque aunque parezca mentira, todavía hay gente que sigue comprando y vendiendo en el mercado negro, y bueno, fueron esas las piezas que compró el Met, lo engañaron al Met, nada menos, y el Met las expuso como, o sea, que estaba todo legal, y no. Claro. ¿y la Y ahí se certificación cómo? ¿Y la certificación quién la brinda para también no sé, lo que cómo pasa es que las certificaciones también las las falsifican. adultera? La ¿Eh? persona claro, las personas que se dedican en el mercado negro a todo este tipo de contrabando o, si lo querés decir, comercio, también son grandes falsificadores. Ellos te falsifican todo, Sí, sí, sí. desgraciadamente, ¿no? Pero es difícil seguir el curso, digamos, Sí, del Sí, material que muy se difícil sacó a veces. para Sí. saber si es o no original, si fue No, contrabandeado. no, ah, no, originales eso son, los sí. especialistas, claro, los especialistas lo saben perfectamente. Los Ajá. especialistas lo saben. El arqueólogo que se dedica a estudiar todo esto, los egiptólogos, saben lo que es falso y saben lo que es de verdad, original. Ujú, Digamos, así no es que que no no, sean no. originales, sino que no están sacados ilegalmente, están extraídos Claro, claro. ilegalmente. Exactamente. Claro. Claro, el tema es ese. Sí, Ay, qué lindo techo. sí. Bueno, gracias Bien. por No, la por clase. favor. Hay cualquier pregunta es bienvenida porque amplía el panorama mucho. Bueno, en cuanto a las puertas falsas, eso es lo que quería contarles porque tuvo su repercusión, digamos, a través del tiempo hasta el Reino Medio, que es el periodo que estamos por terminar de estudiar. Y lo otro que también derivó en otros muchos textos funerarios, comienzan en el Reino Antiguo. O sea, en el Reino Antiguo comienzan dos prácticas dentro de lo que tiene que ver con las prácticas funerarias, que son las puertas falsas, los ojos. Vieron que en el sarcófago que yo tenía recién en la imagen aparecen esos ojos.
¿tá? Estos de acá. Y después la otra práctica que también continúa a lo largo de los siglos de la civilización egipcia son los textos funerarios, que comienzan en el Reino Antiguo con los textos de las pirámides. ¿Tá? Y acá tenemos el interior de una pirámide, pero voy a aclarar algo. Las pirámides del Reino Antiguo se dividen en dos tipos, digamos. Unas pirámides donde no hay absolutamente nada escrito, que se llaman pirámides anepígrafas, o sea, no tienen escritura, y las pirámides que son de las últimas dos dinastías que sí están escritas. Pero no está toda la pirámide escrita por dentro, ni todos los pasadizos escritos. La única parte donde hay escritura es en la cámara funeraria. ¿Tá? Y a veces uno le dificulta visualizar ciertas partes de algo que lo hemos visto por foto y por fuera nada más. Por eso a mí me gusta buscar las fotos del interior de las tumbas para que ustedes puedan visualizar. Esta es la pirámide de un faraón de la dinastía número 5, ya al finalizar el Reino Antiguo, que se llamó Unas, y que la cámara funeraria, que es lo que vemos en la fotografía, está totalmente escrita. ¿Ven? Todas las paredes de arriba abajo están escritas con jeroglíficos. ¿Ven? Todo esto Se ven en los costados principalmente. y todo esto. Está todo acá. Incluso se ven los colores en esta parte de acá arriba. Perdón, Andrea, Sí. ¿cómo dijiste que se llaman las pirámides que están escritas? No, las que están escritas no tienen un nombre especial. Las que no, No están tienen nombre, escritas tienen nombre raro. Está. Vamos a dejarlas en pirámides escritas y no escritas. ¿Tá? Bien. Acá ven entonces restos de los jeroglíficos que están tapando las paredes de arriba abajo y se ven Sí. restos de la pintura, inclusive en este caso que estaba pintado en azul, porque el jeroglífico se esculpía en la piedra y después encima de todo se pintaba, o sea, nosotros la pintura casi que no tenemos oportunidad de verla, pero bueno, en este caso era azul. Y lo que vemos acá atrás es el sarcófago del rey, el sarcófago de piedra del rey, porque adentro del sarcófago de piedra había otros sarcófagos. Y miren otra cosa que también comienza a aparecer en el Reino Antiguo, y se va a ver en las tumbas del Reino Medio, del Imperio Nuevo, es lo que se llama el cielo estrellado. Sí. No es ni más ni nada menos que una estrella al lado de la otra. ¿Ven? Es una estrella de 5 puntas, una al lado de la otra. Parecen muñequitos agarrados de la mano. ¿Ven? Sí, Puedo agrandar la foto porque por suerte es de buena calidad. Está que simboliza el cielo. Exacto, simboliza el cielo. Exactamente. Está en el techo de las tumbas. Sobre Sí, el pero sarcófago. no solo sobre el sarcófago, por lo que vi, porque Bueno, tenés toda en la la parte cámara, hacia... sí, en la cámara Es funeraria sí, claro. Pero sobre Es todo, impresionante igual, ¿no? sí, es impresionante. Sí. Estas están pintadas de azul y en algunas tumbas el cielo es negro, o sea, la piedra está pintada de negro y las estrellas están pintadas de blanco, o sea que Claro. artísticamente, también de la decoración y el significado, digo, debería ser absolutamente hermoso, ¿no? Sí. Bien, y al final de la cámara funeraria es donde se colocaba el sarcófago. Todos estos textos en realidad se le conoce como textos funerarios. ¿Qué son exactamente? Una recopilación de documentos religiosos que se utilizaron en el Egipto antiguo durante muchos siglos y que su uso era preservar el espíritu del fallecido en el más allá. Los textos fueron evolucionando en el correr de los siglos y comienzan en esta época con los llamados textos de las pirámides. ¿Por qué? No solamente porque estaban dentro de las pirámides, sino porque únicamente estaban dentro de las pirámides.
Por eso se llaman textos las pirámides. Eran únicamente para los reyes estos textos. No podía nadie apropiarse de ellos porque eran para los reyes. ¿Ah? Su uso era únicamente para los faraones y se encontraron solamente en las cámaras funerarias de los faraones. No en las cámaras funerarias de las princesas, ni de los nobles, ni de las reinas, ni de nada. Únicamente en las cámaras funerarias de los faraones. Ah, bien. Esta es una muestra entonces de estos textos. ¿En qué consisten? Bueno, consisten en una serie de oraciones, fórmulas mágicas, digo, toda una serie de diferentes textos dentro de sí que su función es acompañar al espíritu del muerto hacia el más allá y que quede ahí, que no regrese, ¿no? O sea, que quede allá en el, ¿cómo se llama? En el paraíso. Son muchísima cantidad de fórmulas de diferente origen. Algunas son extremadamente antiguas, o sea, se remontan a la época anterior al Egipto faraónico, como contaba hoy, algunas de estas fórmulas. O sea que dentro de sí tienen mucha historia para contar, pero básicamente son para eso. ¿Está? Bien, al final del Reino Medio, comenzando el primer periodo intermedio, excepcionalmente se han encontrado estos textos funerarios en las tumbas de alguna esposa del rey, pero muy poco, diría que son excepciones. ¿Tá? Y durante el Reino Medio, estos textos se continuaron utilizando, pero ya no era prerrogativa real, o sea, ya no eran únicamente utilizados por los reyes, sino que comenzaron a poder ser utilizados por cualquier persona. Por aquello que yo les conté, que el rey como tal, como figura, perdió parte de su poder y durante el primer periodo intermedio lo ganó la nobleza que gobernaba las diferentes provincias egipcias, ¿tá? Las diferentes, sí, eran como los gobernadores, digamos, y pasó a ser escritura en piedra a ser escritos en madera. ¿Tá? Y estos se llaman los textos de los sarcófagos. Acá tenemos otra foto, perdón, pensé que tenía una sola, de los textos de las pirámides. Ven que en este caso es mismo hasta el techo, ¿no? Y hasta la parte esta de acá, o sea, es absolutamente, está todo escrito. Todo, todo, ¿Se todo, lee de todo. arriba para abajo? ¿Eh? ¿Se lee de arriba para abajo? Sí, en este caso se lee de arriba para abajo, sí. Y fíjense en acá que está nombrado el faraón en todos lados, ¿no? El faraón siempre o sea, para identificar el nombre del faraón buscamos lo que se llama cartucho, que es este símbolo, que en realidad es una especie de nudo alargado, ¿no? Pero este símbolo inicia con el nudo, un nudo que se llama el nudo de Isis, que es básicamente eso, un círculo y abajo dos tiritas, ¿tá? Así, horizontales, como está acá, pero redondeado. Y este símbolo significa, entre otras cosas, la protección. Lo que está dentro de ese nudo está protegido. Entonces, con el correr de los tiempos, digamos, pasó a formar parte del nombre del faraón como una protección extra. Por eso es el cartucho y por eso proviene de ese nudo, digamos. Entonces, ustedes siempre que vean esto, ya saben que adentro está el nombre de un faraón. ¿Tá? Siempre, siempre. Y fíjense en cómo los textos estaban escritos especialmente para el faraón de esta pirámide, porque en cada registro vemos múltiples veces el nombre del faraón. ¿Tá? Acá, 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 por todos lados. Acá,
Miren lo que es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, más de 10 veces en 3 registros nada más. O sea, estaba escrito cada texto especialmente para el faraón que iba a ser enterrado en esa pirámide. ¿Esto está a la entrada de la pirámide? Perdón. Lo que es Esto está. ¿En qué lugares de la pirámide están todas esos jeroglíficos? Eso. la cámara funeraria generalmente está en el centro de la pirámide. Ah, ya. Generalmente, digo, porque cada pirámide tenía su estructura interna diferente, no eran todas idénticas. Pero digamos, está dentro de la cámara funeraria todo Sí, esto, ¿no? sí, está adentro de la pirámide. Correcto. No me preguntes por dónde entran porque no tengo ni idea. No. Quería saber si había esas inscripciones fuera de la cámara funeraria. No, siempre dentro de la No, cámara. siempre es dentro de la pirámide, dentro de la cámara funeraria, porque para llegar a la cámara funeraria vos tenés que pasar por una serie de pasillos. Claro. Digo, lamentablemente no tengo ninguna visita en 3D ni nada como hicimos el otro día con la mastaba, pero... Y además No. estas pirámides no son las pirámides de Giza, no, las pirámides de Giza no tienen ningún tipo de escrituras por adentro, porque son más antiguas que estas, y estas por afuera no fueron tan bien construidas, ya que están medias desgastadas, digamos, pero por dentro se han conservado como para que se haya podido investigar todo esto. Esto de los textos de las pirámides se descubrió en el 1800 y pico. No te digo que sea un descubrimiento nuevo, pero tampoco es extremadamente antiguo. Tiene no tiene 200 años el descubrimiento de estos textos. Andrea, Sí. en el Valle de los Reyes, cuando visitas las tumbas de, por ejemplo, Ramsés V, VI, cuando entras ya directamente, prácticamente empieza toda una cantidad de jeroglíficos en en las paredes. En algunos casos están bastante grafiteados, vamos a decir, pero no grafiteados como los entendemos hoy día con aerosol, sino que rayados. Sí, rayados. Por Sí. eso se les ha puesto plexiglas y eso, pero también están. Así que... Sí. Bueno, y como les decía, entonces, los textos de las pirámides evolucionaron a los textos de los sarcófagos. Y acá tenemos una parte, porque no es un sarcófago entero, de uno de estos sarcófagos del primer periodo intermedio o del Reino Medio, porque se empezaron a usar en el periodo entre ambos reinos, en ese periodo de caos político que yo les conté. Y se lo apropió entonces la nobleza o los gobernantes provinciales. O sea, pasó de ser prerrogativa real a poder ser usado por cualquiera que pudiera pagarlo. Rubén, ¿qué pasó? ¿No ves bien? No, quería preguntar si la noción de sarcófago era como un ataúd, Es lo o era mismo, una cosa más. es igual. Perfecto. Sí, ataúd, sarcófago es igual. Lo único que difiere es en... No difieren nada, o sea, hay diferencias dentro de los sarcófagos porque hay algunos que están hechos en madera, en piedra, hay unos adentro Por de eso los no sé si había otros. algunos dentro de otros, etcétera. ¿Cómo? Que, no sé, yo tenía la idea que había como capas, algunos adentro de otros, de Sí, diferentes materiales. sí. Yo preguntaba si la denominación de sarcófago era de alguno de ellos o de todos. En realidad todos se llaman igual, tanto de ataúd o sarcófago. Creo que no hay ningún tipo de diferencia. Lo que tú decís es la costumbre que tenían los faraones de enterrarse, sí, de adentro de uno, de ese otro, adentro de otro, como si fueran muñecas rusas. Exactamente. Y claro, el más famoso es el de Tutankamón porque se encontró íntegro, ¿no? Entonces ahí sí podés ver toda esa cantidad de ataúdes o sarcófagos donde fue primero enterrada la momia, después tiene uno, y después tiene otro y otro y otro y otro. Entonces, pero eso solamente quien podía, era extremadamente costoso, eso solamente los faraones podían hacerlo. El resto de los mortales era uno solo. Y lo otro que cambió es el ataúd rectangular, como los que vamos a ver acá, a los que se les conocen como antropomorfos, o sea que tiene la figura como que la figura del cuerpo, o sea, son más,
como que siguen los contornos de la momia, por decirlo de alguna forma, que son como los de Tutankamón. Los de Tutankamón son sarcófagos antropomorfos. Estos son rectangulares, comunes y corrientes. ¿Está? Bien, entonces, para que vean, este es el sarcófago de un noble, no es de ningún rey, y estaban totalmente decorados, ¿está? Por dentro y por fuera. Y acá vemos un ejemplo de los textos de los sarcófagos. Esa es la parte de adentro del sarcófago. Fíjense en que la parte de abajo también está toda escrita. ¿La ven acá? Ya, donde... Acá abajo. ¿Ven? Sí. Bueno, esta es donde se colocaba el cuerpo. Abajo del cuerpo había toda una serie de inscripciones que, según lo que leí, era como un mapa del inframundo. Entonces, ellos dibujaban un mapa del inframundo en la parte de abajo, en la parte interior, pero de abajo del sarcófago, del ataúd, y después colocaban la momia. Y a su alrededor lo pintaban y lo dibujaban con todo esto que vemos acá. Y lo que vemos acá, esos son los textos mágicos, digamos, las conjuros, las oraciones. Esto que vemos acá, ¿ven? Ujú. Andrea, Están escritos de arriba para abajo. era lo que te iba a preguntar si son en jeroglíficos también. Sí, siempre es jeroglífico. El jeroglífico se usaba para las cuestiones más importantes. Los otros tipos de escritura era para los textos menos importantes, pero todo lo que tuviera que ver con los dioses, con la vida después de la muerte, en este caso textos mágicos o religiosos, o oraciones, o cosas que tuvieran que ver con los faraones, siempre eran jeroglíficos. ¿Está? Claro. Bien, y lo que vemos en los costados, bueno, es algo que podría estar en la pared de una tumba, dibujos de todo tipo, ofrenda, yo qué sé, acá hay un montón de símbolos que yo en este momento no ubico ninguno, excepto el Ankh, ¿tá? Y Hay acá, una lechuza, estoy viendo una sí, lechuza, ¿no? sí, está este hombrecito que Una oca. en mi vida voy a saber qué significa hasta que no lo busque. Y acá lo que hay es el Después hay dibujo un collar, el collar este de tiene un collares, nombre, sí. el collar este celeste con la cabeza de Horus tiene un nombre específico, no Sí, me yo se puedo los acordar pasé, ahora. el cuatrimestre pasado yo les puse el nombre a estos collares. Sí. Sí. No era para cualquiera, eran alhajas para personas muy No, adineradas. pero Andrea, vos te das cuenta los miles de años que tiene ese ataúd, ¿no? Es de madera, cómo se ha mantenido, los colores. Eso es lo que a mí, una cosa que me asombra. Sí, Cosas mucho más nuevas están deshechas. sí, tal cual, tal cual. La- Bueno, acá vemos la- uno por afuera. ¿Perdón? que lo seco del ambiente debe ser importante también, ¿no? Para Claro, mantener. Sí, sí, seguramente. sí, por supuesto. Acá vemos uno por afuera, ¿ven? Que tiene una tapa de Sí, sí. madera encastrada en el ataúd y la puerta falsa dibujada en un costado con los ojos arriba. O sea, toda la Sí. simbología para que permita la entrada y la salida de el Ka, esa parte del alma en que creían los egipcios. Esto a su No, vez, sí. no, no, que toda esa simbología también ayudaba a que el muerto, o sea, en este caso creo que, no sé si es un faraón, creo que no, pero no No, en este importa. caso, no, faraón no. El muerto hiciera un pasaje al más allá, al valle de los, creo que le decían ellos, el valle de las cañas o algo así, ¿no? No era el valle. Los juncos. Sí, pero ¿qué era El el valle, sí, pero es de los juncos, pero no es valle, es el camino de los juncos, como si fuese el paraíso, llegar al paraíso de ellos. No era el ojo, no era el camino ni el. Bueno, era lo que permitía que él pudiera hacer ese camino, esa transición. Ajá. Andrea, y la cabeza del muerto estaba para donde estaban los ojos, ¿no? Sí.
era así. Sí, sí, sí. Ajá. Pase, La tierra de los juncos. Pariso. Paraíso. No. Paraíso Sácalo. no. Campo de juncos. Campo de juncos. Campo de juncos. Bien, ¿quién se Google. acordó? Fabuloso Google. San Google. Yo me olvidé que estaba compartiendo pantalla. Campo de juncos, exactamente. Partiendo la Paraíso. pantalla. A medida que Dice escribías te Aru. veíamos. ¿Qué? ¿Eh? No Se escuché. llama Aaru el paraíso. Exactamente. sí. No te vi, Ilia, como estaba compartiendo pantalla, no te vi. Campo de juncos, exactamente. Bueno, entonces en el Reino Medio todos estos textos se vieron reflejados en los sarcófagos, ¿verdad? Y en el Imperio Nuevo, los textos de los sarcófagos se convirtieron en muchos textos. O sea, de uno pasaron a haber una cantidad. Cada uno tenía su nombre y servía para cosas diferentes. Si bien estaban en realidad todos escritos en las tumbas, o sea, seguían siendo para lo mismo, pero ya no eran una cantidad de conjuros, oraciones, alabanzas y todo mezclado, sino que comenzaron a separarlo según, digamos, la temática. Y ahí aparece en el libro de los muertos, el libro del Amduat, que el Amduat es el inframundo, literalmente. La Duat egipcia es el inframundo. Se escribe Duat, así como lo pronuncio, bien sencillo. El conjuro de las 12 cuevas, el libro de las puertas, el libro del inframundo, el libro de las cavernas, la letanía de Ra, o sea, fíjense en cuántos libros se separó uno solo, ¿ah? Y le agregaron cosas, yo en este momento no me acuerdo, pero cada uno tiene su manera diferente de escribirse y tiene su simbología. Todo esto tuvo un parate, que fue cuando gobernó Akenatón. ¿Ah? Akenatón cuando gobernó dijo, esto es toda una estupidez, acá no se usa más nada. Entonces se terminaron durante esa época todos estos libros o textos funerarios. Cuando muere Akenatón, aparentemente le sucede Tutankamón, ¿verdad? Que fue el que tuvo que hacer que volviera ¿cómo se dice? La antigua La religión. antigua religión a Amón-Ra, al O por dios lo menos Establecer Amón-Ra. toda. ¿Qué los decís? antiguos ritos. Sí, lo que Claro, decís, restablecer todo, ahí está. la religión, todo. Claro, porque, a ver, los nuevos, el culto a Amón-Ra no fue desde siempre, ¿tá? No fue desde siempre, fue un culto que comienza en el Reino Medio, porque el Claro. dios Amón, como tal, era un dios de Tebas, o sea, era un dios tebano. ¿Cuál era el dios solar más importante de las épocas anteriores? Ra, ¿tá? Era Ra. Cuando un gobernante nacido en Tebas se convierte en faraón que gobierna todas las tierras, pone en boga, digamos, por decirlo de alguna forma, el culto a Amón. ¿Ah? Pero en realidad Amón había sido un dios sumamente desconocido, solamente para quienes vivían en Tebas era conocido. Como este faraón era, vamos a decirlo, devoto de Amón, entonces cuando él empieza a gobernar todo Egipto, dice, bueno, vamos a empezar a adorar al dios Amón. ¿Y qué hace Ese este fue- faraón para que la gente diga, bueno, sí, porque hay que cambiarle las costumbres religiosas a las personas, ¿no? Bueno, pero los egipcios eran Claro. bastante sencillo era para los egipcios, porque como tenían una multiplicidad de dioses, entonces estaban un poco acostumbrados. Entonces, ¿qué hacen? Era una práctica muy común en ellos.
unen diferentes Los dioses, nombres. ¿tá? Al unir diferentes dioses, unen lo que simboliza uno a lo que simboliza el otro. No sé si me explico lo suficientemente bien. Claro. ¿Ah? O sea, se llama, Amon-Ra. tiene un nombre especial, ese no importa. Sincretismo. Sincretismo, muy bien, Alicia, perfecto. Se llama sincretismo religioso, cuando se une las características de una deidad a otra deidad. Y en el caso de Amón, pasa a llamarse Amón-Ra. Entonces ahí tenés a dos dioses solares sumamente importantes y vendría a ser el superior de todo. Amón-Ra es como que está, Claro. no hay otro más importante, o sea, es el supremo, digamos, el dios más importante de la religión egipcia fue Amón-Ra, porque además se le hicieron múltiples templos, los más famosos que siguen en pie al día de hoy, los de Karnak, que son los templos a Amón, pero no se confundan. Amón-Ra como tal surge en el Reino Medio, ¿tá? No siempre existió como tal, antes de él se adoraba solamente al dios Ra, que en definitiva es prácticamente lo mismo. No igual, prácticamente lo mismo. Y ¿Tá? Atón, de Akenatón, Atón, bueno, Atón también era un dios solar, lo que pasa que Akenatón, primero que tenía sus propias creencias religiosas y consideraba que no podían haber tantos dioses, que en realidad tenía que haber uno solo. Por eso se habla del monoteísmo de Akenatón, porque él dijo, bueno, no existe más, no existe más nadie que Atón. En realidad hay unos versos escritos por él que dice así, no existe más nadie que Atón. O sea, él borra toda la religión egipcia de miles de años, ya no existe Horus, ni Isis, ni Osiris, ni Anubis, era solamente Atón. Por eso el cambio fue tan grande. Por eso fue demasiado... Por eso también, Fue demasiado grande lo que hizo Akenatón, fue algo casi imposible para Egipto. Miles de años de estar acostumbrados a adorar diferentes dioses, que te digan, no, ya no sirve, ahora es solamente Atón y nada más. Entonces, claro, digo, fue casi imposible instaurar esa religión monoteísta. Por eso cuando Creo que muere, fue poco tiempo, porque claro, al tiempo solamente cuando él estuvo con vida, nada más. claro, Porque en cuanto él muere, claro, se abordó todo. desaparece. Dijo, No, por ahí leí que cuando él muere, también se termina Amarna, por ejemplo. Ya la ciudad sí, estaba bastante, cuando él muere, incluso hace unos años se encontraron tumbas de seres comunes en la simple arena, cuerpos desnutridos, muy mal. ¿Por qué? Porque él les obligaba todo estaba al sol, todo se dedicaba al sol. Los alimentos, los animales, todo se dedicaba al sol. Y el sol pudre. Entonces, te imaginarás que la gente lo brindaba a Atón todo y se perdía por el sol. no, O sea, pero para además, ellos era incomprensible. además otra Para el cosa, egipcio medio común, Amarna fue construida en un lugar que inhóspito totalmente, en el inhóspito pleno totalmente, desierto. dentro de lo inhóspito que es Egipto, Amarna fue construida en uno de los peores lugares, que ni siquiera tenía tierras de cultivo, porque como el río hace una pequeña curva donde está Amarna construida, el agua, o sea, en las inundaciones se volcaba más hacia enfrente y no hacia el lado de la ciudad. O sea, para el rey, digo, tenía su sentido, para el resto del pueblo de Egipto no tenía ningún sentido. Es más, se asume que a los únicos que llevó la nueva religión fue simplemente a la corte, o sea, las personas que lo rodeaban. El resto del pueblo siguió creyendo en cuanto Dios hubo y porque no tenía ningún sentido, digo. Eso fue una cosa muy puntual
para el grupo de personas que rodeaban al rey. Y además que Yo tenía creo, su lado político, digamos. Los sacerdotes de Amón Claro. habían Mm. cobrado demasiada importancia. De ser, como les dije yo, un dios totalmente desconocido, al ser el dios principal de todo un pueblo, obviamente que eso trajo como consecuencia que los sacerdotes de Amón tuvieran demasiado poder y a Akenatón eso no le gustó para nada y bueno, decidió cambiarlo. Lo que pasa que fue en realidad una ida y venida que no trajo, o sea, aparentemente no dejó ninguna consecuencia. Aparentemente, digo, la consecuencia es Sí, que la figura de Akenatón trató de borrarse de cuanto monumento hizo, o sea, él construyó muchísimos monumentos, tiraron absolutamente todo abajo, rompieron sus estatuas, borraron su nombre, o sea, fue como, acá no hubo una persona que se llamó Akenatón, y tal, y no consta ningún tipo de registro egipcio. Los arqueólogos. Andrea, Rubén quería hablar. Ay, yo sí, Rubén. No pasa nada, Fabiana. Está grabado. Decime, Rubén, ¿dónde estás? Ahí. ahora, yo quería plantear, porque a mí me parece que me resulta tremendamente complejo todas las creencias y toda la profundidad de un montón de creencias que tenían estos muchachos que fue avanzando durante todo este tiempo, durante muchos años, Sí. cientos de años, se fue generando toda una Miles. cultura, de una visión del mundo, del inframundo, de los muertos, ¿no? Y todo un abasamento teórico impresionante. La gente, el común de los egipcios que vivían ahí, analfabetos, laburando, ¿qué contacto tenían con toda esa teología, con toda esa religión? Muy buena Porque ellos pregunta. no podían tener una cámara mortuoria, ni iban a poder tener nada No. no sé, Tú para... sabes que es muy buena pregunta. Eh, es sumamente compleja la religión egipcia, por eso yo en el correr de los años he hablado un poquito de ella dependiendo, pero nunca jamás he abordado el tema porque es imposible abordarlo absolutamente todo. Eh, Como bien tú dijiste, la religión egipcia tuvo miles de años de evolución, digamos, ¿no? Desde las primeras deidades de aquel mundo anterior al Egipto faraónico hasta las complejidades que yo estoy contando hoy de Amón-Ra y todo lo demás. Sin embargo, los egipcios tenían en su calendario, que era muy similar al nuestro, 5 días que estaban dedicados a festividades, por lo menos 5, había muchos más, pero esos 5 días estaban dedicados a festividades religiosas. O sea, dentro de la semana que tenían algunos días que se lo tomaban para no trabajar. Entonces ahí tenías que las personas iban a todas las festividades que se organizaban en los grandes templos. ¿Ah? Entonces había partes de los grandes templos donde la gente accedía y podía ver toda la parafernalia de que sacaran a las estatuas, no eran meras estatuas, porque las estatuas tenían un significado, aquellos de que yo les decía de los suyeptis, ¿se acuerdan? Bueno, las estatuas de los dioses Sí. también, o sea, no eran que fueran solamente la representación de, ellos creían que en la estatua el dios vivía, o parte del dios vivía. Entonces sacaban las estatuas a hacer un recorrido, las llevaban hasta el río Nilo, las subían a un barco, la cruzaban de una orilla a la otra, y la gente podía ver todo eso, inclusive podía entrar a los templos hasta cierto lugar. ¿Ah? No es que Eso podía te iba a decir, entrar, hay lugares que no podían acceder. claro, pero en los templos las personas podían entrar, podían tener acceso a los dioses. El tema es que había mucha cantidad de dioses y había algunas deidades que se adoraban o se les brindaba, ¿cómo se dice? Se les daba su culto en algunas partes de Egipto y otras en otras. No era a nivel de
todo Egipto. Por ejemplo, las diosas gato como Bubastis y Bastet, que son dos de las más conocidas, se les rendía más culto en el delta que en el resto de Egipto. Y en el resto de Egipto se le rendía más culto a unos y a otros, y depende de la provincia. Había unos más importantes que otros. Lo que se habla generalmente son de los dioses que se les rendía culto en todo Egipto. Y ahí tenés algunas que son los más nombrados, los más conocidos para nosotros, como Amón, o Amón-Ra, o Ra, ¿ah? O Osiris, por ejemplo, que sí, que era para todo el mundo el rey, el dios del inframundo, y obviamente era, digo, conocido por todos, Isis, Horus, Set, o sea, los dioses principales, los más antiguos, tenían como que sus seguidores en todo Egipto. Pero después, claro, había muchos, estaba el dios de la guerra, que había templos también por todo Egipto, yo qué sé, es complejo, pero vos tenés que verlo como si fueran, y es una, digo, comparación un poco, un poco rara, pero vos tenés que verlo como, por ejemplo, los santos en la Iglesia Católica, ¿está? San Coro, Los cristianos creemos en Dios, en Jesucristo, en la Virgen, en San José, todo el mundo los conoce, por lo menos de nombre, pero son conocidos. Y después tenés una cantidad enorme de santos, desde los más antiguos allá en el inicio del cristianismo hasta los más modernos. Algunos que la mayoría de la gente ni sabe que existen, pero en algún pueblo perdido de Europa es el santo. Como San Colo, Exacto. en Florida, San Francisco. Los santos populares, Ahí son va, santos entonces, populares. exacto, entonces había algunos más populares que otros dependiendo de donde las personas vivieran. Es complejo, pero si lo razonás por ese lado, capaz que no te es tan complejo. pero la gente común tenía cementerios y los enterraban en el cementerio en forma común. Sí, la gente común tenía sus cementerios, sí. Normalmente eran las laderas de las montañas, ¿tá? Y había de todo tipo, o sea, ninguno tenía pirámides, eso dalo por No, ni mastabas, ¿tá? Pero sí tampoco. tumbas excavadas en la roca, que después derivan en los famosos hipogeos. Y a veces hacían enterramientos de una familia entera, o sea, se mandaba a hacer una tumba especialmente dibujada, perdón, pintada o con ciertos elementos arquitectónicos como los que estuvimos viendo, para una familia entera. Entonces ahí estaba enterrado el padre, la madre, los hijos, los yernos, los nietos, los hijos. Claro, que tenían que aprovechar. Un patio. Pero era importante para todos, era sumamente importante la vida en el más allá. Para todos, por igual. Súper. Y el papel del faraón cumplía una función importante en aquellos que no podían acceder a cierta simbología. Pero los enterramientos, aún de las personas más sencillas, digamos, contaban, no ya te digo con una momificación, porque eso todo era costoso, ¿no? Pero una serie de amuletos, un ajuar funerario, rollo de papiro con una oración, digo, no todo el mundo se podía mandar escribir el libro de los muertos, pero por lo menos un pasaje del libro de los muertos, algo que lo ayudara en su viaje al más allá. No sé si te pude contestar la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Está. Bien, entonces decíamos que estos textos funerarios se diversificaron hasta extremos nunca antes conocidos durante el Reino Antiguo y hubieron muchísimos. Esperen que me perdí acá. El más conocido de ellos es el Libro de los Muertos, sobre todo la parte del pesaje del alma, que no está en esta parte, ¿tá? Pero para que ustedes vean que la estructura, la escritura era la misma, o sea, líneas horizontales, ¿tá? Que se lee de arriba para abajo, y en jeroglíficos porque eran textos religiosos. Y bueno, y acá arriba se decoraba a gusto del consumidor, diríamos.
Este es precioso, Mm, es uno de los más bonitos, muy lindo. Mm. muy hermoso. Sí. Hermoso. Acá son las famosas El planideras. detalle. Sí, estas son las Cierto. famosas planideras que se contrataban para que lloraran cuando pasaba el muerto antes de ser enterrado. O sea, se les pagaba a las mujeres para que lloraran y se tiraran ceniza arriba de la cabeza. Fabuloso. O sea, hasta el día de hoy hay pueblos que siguen teniendo estas mismas La costumbres Llorona. funerarias, ¿no? Exacto, la Llorona. La Llorona, sí, las planideras. Bueno, y acá vemos todo la parte donde de los Ofrendas. de las ofrendas, exactamente. Acá también se pueden ver las vestiduras de la época. Y acá tenemos a Anubis, que Alicia me hizo una pregunta el otro día con respecto a Anubis, y Anubis es el dios de la momificación. Por eso es tan importante, por eso aparece en los registros de el libro de los muertos, o por eso aparecen estatuillas de él en las tumbas, porque era nada más y nada menos que el Sí. dios de la momificación. Entonces, por supuesto, era sumamente importante. Bueno, perdón, esto ya lo vimos. Y creo que por acá. Ay, Andrea, cualquier cosa. Estoy haciendo cualquier cosa. Bien, por ahí terminábamos con este abuelo de pájaro, información sobre los textos funerarios. Cuando demos Imperio Nuevo, vamos a hablar largo y tendido de esto, porque en las tumbas de los reyes del Valle de los Reyes hay una cantidad enorme de ejemplos de estos libros, y son muchos. Y como les dije, todos tienen su diferente forma de ser descritos y su simbología. Bueno, el próximo tema es algo nuevo y es sobre la famosa necrópolis de Beni Hassam. Que es una necrópolis donde fueron enterrados nobles o personas importantes de las dinastías 11 y 12 que pertenecen al Reino Medio. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta, sobre todo los compañeros nuevos que se dan de cara con todo esto? Julio, Rubén, Beatriz. No, ¿hay algún vínculo que yo lo leí en algún libro esotérico y eso, Sí, entre la religión monoteísta judía y Akenatón? se cree que sí, Se cree que sí. se cree que sí, porque además la oración de Akenatón a Atón es, además de ser muy bonita, te deja pensando mucho. Te deja pensando mucho. Yo en este momento no puedo recordar en qué fecha gobernó Akenatón, si fue alrededor del 1700 o del 1600 antes de Cristo, no me acuerdo. Pero sí, o sea, algo hubo, algo hubo. Así como hay mucha gente que piensa que algo hubo en el famoso, en el tiempo que se dice que Jesús vivió en Egipto, algo él aprendió, alguna cosa de la antigua religión egipcia él aprendió. Cristo, Jesús. Jesús, sí. Sí, Cristo, sí. Algo tuvo que haber aprendido de las antiguas creencias religiosas egipcias. Sí, dice que he escuchado eso. Así sí se dice, y yo digo, pienso que sí. No, no hay comprobación. Nunca se va a comprobar eso. Nunca va a comprobar. Porque no hay nada escrito, ¿verdad? Pero Claro. sí, hay cosas demasiado parecidas como para decir, no pueden ser casualidades. No pueden ser casualidades. Tuvieron que haber algún punto de contacto, tuvo que haber tenido, porque de la nada las cosas no surgen. O sea, tuviste que haberlo escuchado de alguien, ¿entendés? Es como que una idea, no digo que no haya tenido una idea propia, pero es muy difícil pensar que un faraón Egipto, egipcio, nacido dentro de una religión politeísta, de repente haya tenido la idea de que no, de que nada de eso existe, que tiene que haber un solo Dios. O sea, la idea del monoteísmo dentro de una religión politeísta es tan estrambótica como si a nosotros nos quisieran imponer la creencia de que hay múltiples dioses. No, nosotros decimos, no, pará, ¿qué te pasa?
Andá. Pero no era Ramsés II con Moisés, la No, relación, eso no está comprobado, Estela. ¿no? No. Yo No, vería, y para una cronología media lógica, como que el pueblo judío Perdón. llega a su mejor momento con Akenatón, si es que hubiera algún vínculo. Cae Akenatón y cae el pueblo judío, y ahí pasa a ser más esclavizado, pasa a ser la decadencia, digamos, el peor momento, ¿no? De sí. ellos. Después de Akenatón, supongo, se me ocurre. Hay quienes creen eso, pero lo que pasa es que desde los egipcios no hay nada, ningún texto que compruebe que el pueblo hebreo vivió en Egipto, no hay absolutamente nada. Nada, y Ah, no, ya me lo han preguntado varias veces y yo lo he buscado varias veces para decir, a ver si no me equivoqué o algo se descubrió. No, se han descubierto un montón de cosas, pero no a eso de lo que está en la Biblia. Del lado de los egipcios, estoy diciendo, ojo, sí, no digo sí, que no haya existido, digo que no dejaron, pero no hay registro de los ellos no egipcios de dejaron registros por escrito. ¿Tá? Ese es el temita. Sofía, ¿qué vas a decir? Andrea, ¿Qué? No, nada. Sofía iba a Nada. hablar. Sí, que Moisés no fue de la época de Ramsés, fue antes. No me acuerdo cómo se llamaba ¿Y él. Akenatón? Porque puede coincidir con la época. Akenatón muere en Amarna en 1337 o alrededor del 1337 antes de Cristo. Lo que no tengo es, lo que no aparece es la fecha de nacimiento de Akenatón, por lo menos el año. Y lo que pasa que las fechas de nacimiento es muy difícil de saberlas. Vos tenés las fechas en No, el claro, Diario porque eran Gernot. tantos hijos a veces. Sí, pero Ahí está. Rosario, El reinado de Akenatón está. El reinado, no el nacimiento. bueno, El ese es el tema. reinado. En torno entre el 1353 y el 1336 antes de Cristo. Claro. Lo que pasa es que en la cronología de los faraones, vos sí sabés cuándo reinaron. Y bueno, se supone que cuando termina el reinado, porque se murieron, ¿no? Claro. Se supone. Obvio. Dentro de las O obviedades. lo murieron, o se murieron, o lo murieron. Bueno, como sea, pero dejaron de estar en este plano. El tema es que no se sabe cuándo nacieron, porque no se llevaba registro del Acá nacimiento del dice que príncipe. alrededor del 1372 antes de Cristo, la Wikipedia. ¿De que haya nacido? Sí, dice nacimiento cerca o cercano a 1372 antes de Cristo. Claro, Era porque... joven cuando murió. ¿Qué? Era muy joven cuando murió. Sí, 36 normalmente años según esto. sí, eran muy jóvenes, sí. Ya había Normalmente eran muy jóvenes. ¿Qué pasa? A veces se han encontrado registros que dicen que en el año tal o sea, Claro. los egipcios redactaban así las cosas. En el segundo año del reinado de Ramsés, Claro, ellos nunca ponían. ellos iniciaban su calendario cuando venía un nuevo faraón. No era que decían el 25 de agosto del 2024, no. Decían en el día tal, de tal estación, porque ellos dividían las estaciones en 3. ¿tá? Cada una tenía su nombre dependiendo de si era la época de las crecidas, o sea, de la inundación, la época de la época de labrar la tierra o la de recolección. Eran tres estaciones que tenían, no eran 4. Entonces, por ejemplo, decían, en el 16º día del tercer mes de Peret es una de las estaciones, del 5º año del gobierno del faraón Menganito, ¿tá? Cayó una estrella fugaz. Entonces, vos tenías que ir y pensar, bueno, a ver, ¿de qué mes me estás hablando? ¿Tá? Ahí, bueno, ubicás el mes, ¿tá? Aproximadamente. Miren que se ha hecho, Se ha hecho.
¿De qué año Sí, me sí, estás, hay gente que lo ¿de qué año me estás hablando? Bueno, hay un montón de listas de reyes que te dicen de qué año gobernó y son listas de reyes de la época de los egipcios. Entonces, así es que los historiadores han sacado fechas, porque si no es imposible. Si no, tendría que ser todo aproximado, aproximado, aproximado. Y decir que los egipcios dejaban todo por escrito y cuando eran cosas importantes, entonces lo registraban así. Pero la fecha de nacimiento es sumamente difícil de saber, a menos que haya quedado registrado por otras razones. O que haya habido, yo qué sé, una cosa en el cielo, una muy buena cosecha, una muy mala, o que haya habido una batalla, o que haya venido un extranjero con un regalo, o que se haya casado alguien con alguien, entonces quedaba registrado, pero claro, hay que saber entender lo que lo que se lee. Digo, es muy difícil, y más cuando los registros van variando tanto. Otra forma que ellos tienen de saber ciertas fechas es dependiendo de las estrellas, de dónde estaban las estrellas en el cielo en tal momento, entonces ahí sacan los años. Y también sé que se ha hecho mucho eso, porque los egipcios tenían la costumbre de dejar registrados los movimientos de las estrellas. Entonces se puede traspasar la información al pasado, porque las estrellas hace 3000 años no estaban en la misma posición en el cielo que ahora. Claro. Entonces, más o menos así han podido poner las fechas. Además que, digo, todo lo de las listas reales lo escribe un sacerdote griego que se llamaba Manetón, que los viejos de Egipto ya estaban cansados de escucharme la historieta, que escribe la lista de los reyes. Entonces lo divide en dinastías y el tipo se pasó estudiando en aquella época, o sea, cuando gobernaban los griegos, al final de la época egipcia, hizo toda una cronografía del país, de su propio país. Pero claro, una cronología, perdón, de hechos que para él eran viejísimos, porque él lo escribe al final de la historia egipcia y tenía por adelante 3000 años de historia. Imagínense en aquella época que no existía ni remotamente nada de lo que tenemos, no podíamos buscar en Wikipedia a ver cuándo nació fulanito. Entonces así es que se fueron elaborando las listas de reyes y con el correr de los años y la egiptología que aporta a partir del siglo XVIII, cada vez más y más, se han corregido algunas cosas de estas listas de reyes y han aparecido reyes que no están y un montón de cosas. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? No me acuerdo. Me olvidé. Empezamos con Akenatón, la de nacimiento, y nos desviamos Sí. como... Pero Ramsés II fue muy posterior, ¿tá? Ramsés fue muy posterior. Fue de la dinastía número 20 y Akenatón fue de la dinastía número 18, si no me equivoco. Bien. Andrea. No puedo empezar con la necrópolis, che, es una cosa. No sé. Decime una cosa, Andrea, ¿cuál es la necrópolis que dijiste? La última. La necrópolis de Beni Hassam. Y bueno, sí, va a quedar para el lunes próximo. Eso, lunes próximo. Nena, ¿hay clase? No, lunes próximo no hay clase. Hay clase. Por los 33 años de la uni. De la uni. Sí. A mí me acaba de llegar el programa, 33 años de vida. Los talleres. Yo voy a dar clase, discúlpenme porque estamos muy... Bueno, está. ¿Qué avisaste? No, Bárbaro. porque además la clase nuestra es a las 5 de la tarde, o sea que si hay actividades en la Uni 3, a las 5 ya Es a las terminamos. 2. Es a las 2 de la tarde. Bueno, yo voy a dar clase. Bárbaro. A ver, escúchenme. Esta es la Palabras de la necrópolis. presidenta. Paren un momento, para Rosario, déjame terminar. Dale. Esta es la necrópolis. Es importante para que ustedes vean no solamente cómo eran los hipogeos, ¿tá? Que había diferencias en la arquitectura, sino la importancia que tenía la nobleza en esta época y los datos que se han sacado de estas necrópolis y las pinturas murales. Obviamente no hemos visto pinturas murales aún en tumbas, a pesar de que hablamos como loros barranqueros, aún no hemos hablado sobre las pinturas murales. Hemos visto muestras, pero no he hablado de
de qué relataban las pinturas murales. Y hay tumbas sumamente interesantes en esta necrópolis y aportan muchísimos datos. Y tengo unas fotos que me costó un horror conseguirlas. Así que esto lo voy a dar el lunes que viene, como que me llamo Andrea. Así que está. Ahora sí, habla, ¿qué pasó? Rosario. Habilitate el audio. Ahí está. El programa va a ser, empieza a las 2 de la tarde, no sé cuánto va a durar. Más de las 5 no va a durar. Es un brindis y cortada de torta. Dice que hay palabras de la Sí. presidenta, actuación del taller Cantando con Alegría, no sé lo que van a cantar, chiquilinas, y actuación del señor Domingo Suárez, acordeonista. Intervalo, té y café, presentación, concurso literario, inauguración del salón número 8. Listo. Ajá. No dice horario de finalizado y nada. Empieza a las 2 de la tarde. Ya. Yo, el Zoom está, no es feriado. Dale. Yo lamento, pero lo voy a ¿De dar. qué están hablando? Del ¿Lo lunes que se próximo, viene? Lilia. Es la uni. Sí, el lunes que viene, Lilia. Ta. No, ¿el lunes próximo? ¿Qué va a pasar? Sí. No, nada, mi amor, va a haber clase, ¿está? Va a haber clase a las 5 Zoom como hay. siempre. No te El que preocupes. quiera Clase entrar, hay, va a entra. estar grabado para el que entre más tarde o lo que sea. Yo a las actividades no puedo ir porque tengo un taller antes y no voy a faltar. Así que, y como el Zoom está abierto, entonces lo vamos a usar. Si alguno de ustedes desea ir a las actividades, no me opongo, obviamente, ojo. Si entra tarde, ya saben que va a quedar todo grabado, ¿ok? Pero Dale. hace meses que tengo preparado esto, lo tengo preparado desde junio y no llego, y no llego, y no llego, y no llego, y estamos ya finalizando agosto y sigo sin poder meter mano en esta información. Además, cada semana que pasa yo le agrego más, porque encuentro más cosas en internet, Sí. encuentro más fotos. Y Normal en vos. entonces, de una hoja de información que había encontrado, ahora hay 3. Pero más de esto ya no, más de esto no voy a hacer porque estoy cansada. Ya me lo sé de memoria ahora, aparte. Así que nos vemos el lunes próximo a la misma hora de siempre. Mañana y el lunes que viene. Así que ¿listo? Muchas gracias. Y después les paso Hasta mañana, gente. Gracias. Mañana, Rosario. Nos vemos. Sí, Mañana vea. ¿Eh? Sí, si Dios quiere, mañana voy. Nos vemos.